En esta ocasión voy a comentar y ver lo que fotográficamente puede dar de sí la cámara fabricada en España por Negra Industrial en los años del 60 al 65 y que, según el rótulo sobre su objetivo, se denominaba Nerasport, con el subtítulo 4x4 Amateur. Es una cámara de rollo 127, la película que se colocaba en la cámara con el respaldo de un papel que por una parte la protegía y por otra parte pues daba el tamaño de su exposición y el número del fotograma a exponer. Hay que señalar que esta cámara, si se busca por la web, es más fácil encontrar el modelo 3x4 que el 4x4. Esto se refiere al tamaño del fotograma que puede impresionar. Esta en concreto impresiona el 4x4, lo más frecuente es encontrar la que impresiona 3x4. No sé si esto depende del año de su fabricación o fue una fabricación simultánea, porque es un tema que no he conseguido aclararme. Mientras el modelo del que yo dispongo, modelo como ya he dicho 4x4, solamente tiene una ventanita posterior para leer los números del fotograma impreso en el papel, el modelo 3x4, como se aprecia en esta fotografía, tiene dos ventanitas situadas a un nivel inferior. Entonces, la verdad es que no he conseguido ver cómo funciona, porque a la altura que está esta ventanita, la ventanita está aquí, es capaz de leer los números impresos en el papel del 127 para marcar la distancia aproximadamente de 4 centímetros a esta altura, a la altura superior. A la altura central lo que se leerían serían los números correspondientes al 6x4, que no sé si lo que habría que hacer es una alternancia posiblemente de lectura de izquierda a derecha según los agujeros estos que disponen las cámaras 3x4 para reducir el formato a los 3 centímetros. En ese caso, puesto que el total de fotogramas de 6x4 que da la lectura central nos lleva a obtener 8 fotogramas, y multiplicáramos por 2 estaríamos, si es que fuera esa la regla, que no lo sé, serían 16 fotogramas de 3x4 lo que se podrían obtener, en lugar de los 12 que corresponderían a la lectura directa del 4x4. Esto es algo que realmente no he llegado a aclarar, y si alguien lo conoce, cómo funciona, pues que lo deje en los comentarios y así nos podremos aclarar. Vemos aquí que el último fotograma del 4x4 es el 12, mientras que el 8 fotogramas son los que corresponden al tamaño del 127 a ventana de 4x6. De lo que no cabe ninguna duda es que esta cámara no deja de ser, aunque aparezca como de fabricación española, una mera copia de la Ilford Sporty, fabricada en Alemania por Dakar, y que aún también pues, puede seguir encontrándose en venta por la web, y otras webs de venta. Esta en concreto era también 4x4, lo que me hace pensar que el 4x4 fue un modelo inicial que posiblemente por razones de calidad de las fotos obtenidas
es decir, por reducir la aberración en los bordes que posiblemente producía, en el 4x4 se redujo el formato a los 3 centímetros de ancho. Como he dicho, los años de fabricación del 60 y 65 de la Nela Sport parece que coinciden también con los años en los que la empresa Dacquara fabricó la Sporty 4 en Alemania, y por lo demás la cámara era muy parecida. Es un tipo de cámara que no dejaba de ser una cámara de iniciación, una cámara de principiantes, incluso una cámara de juguete, porque se llegó a regalar en los años 60, los años de su fabricación, por la empresa de chocolates Loyola, que rellenando un álbum con una serie de cromos que venían en las tabletas de chocolate, pues regalaban la cámara. En cualquier caso, no deja de ser una cámara con la que las familias españolas tomaron muchas fotografías, de las que aún rellenan los álbumes de aquellos tiempos, los álbumes de los que ahora tienen ya hijos y posiblemente algunos nietos. Como prueba de la relevancia que esta sencilla cámara pudo tener en la fotografía doméstica y menos doméstica de los años 60 y 70 entre los españoles, traigo a colación el blog de montaña de José Rafael Alsina Dalmau, hoy día un profesor de matemáticas jubilado, que tiene un blog de montañismo cuyo enlace les dejo en la entrada de este vídeo, y que además de contarnos su historia, su trayectoria de montañista, hace una reseña bastante completa dentro de lo que se encuentra por la web de la cámara que él disponía en el año 1971, que concretamente era del modelo de 3x4, como puede verse en la fotografía central, y con la que realizó lo que para él describe como una histórica foto de la ascensión al Cerro del Hombre y Les Agudes el 20 de agosto de 1971, año en la que ya llevaba 6 años que ya no se fabricaba esta cámara, pero que aún se mantenía, como puede verse, en el uso y en el servicio de los españoles. Con aquella cámara inmortalizó lo que seguramente fue, no tengo ni idea de montañismo, pero tuvo que ser una hazaña para este grupo de jóvenes que en esa fecha dejaron inmortalizada su presencia en la cima de este monte, este cerro. Es de agradecer esta aportación histórica al uso de esta cámara, que, como vemos, realizaba fotos que trascendían el simple ámbito familiar y dejaban constancia de un hecho que en aquel entonces, para estos muchachos hoy día, como antes he dicho, posiblemente abuelos, tuvo una gran relevancia. Incluso algún reconocido fotógrafo de mi localidad, de Motril, por sus comentarios decía de que esta fue su cámara de iniciación. Lo que quiere decir que dentro de su sencillez, la cámara da unos objetivos, unos resultados suficientemente aceptables en aquella época. El objetivo, un objetivo simple, dice que era Corot Glass Lens, no deja de ser seguramente un menisco simple, y que tiene dos posturas de diafragma, una de sol y otra de sombra y flash. Lamentablemente en este modelo, al querer probarla, yo no he conseguido sincronizar el flash, con lo que el flash no lo he podido utilizar. Por lo demás, debo decir que esta cámara,
al ser de 127, pues evidentemente se podía cargar con rollo 127. Pero ya he explicado en otras ocasiones los problemas que he tenido con la calidad o la mala calidad acumulada de las películas antiguas que de este formato conservo, tanto en blanco y negro como en color, que originan manchas. Por eso yo la he adaptado para poder utilizar en ella la película de paso universal. La adaptación ha consistido simplemente, totalmente reversible por supuesto, en colocar una chapita que permitan el apoyo del paso universal, manteniendo la curvatura de proyección del objetivo, de la imagen, que inicialmente la cámara tenía. Esta curvatura ya les expliqué la importancia que tenía de cara a utilizar películas que no cubrieran el ancho total, porque mientras que el formato 126 se adapta 127 se adapta a esta curvatura, cuando intentamos recargar este formato con el paso universal, que es otra opción que en algunas ocasiones también he hecho y que tiene más de un inconveniente, aunque el papel se ciña a la curvatura del plano focal, la película, sin embargo, al ser más estrecha, pues tiende a mantenerse o a no seguir esa curvatura, bien manteniéndose plana respecto a la posición del objetivo, o bien simplemente arqueándose y combándose. Entonces, por este motivo, en esta cámara no se podía utilizar sin más la película de 135 milímetros, el paso universal, sino que para su uso he precisado de adaptarla con estas chapitas para que se mantenga lo mejor posible la curvatura, que los defectos inherentes a la baja calidad del objetivo tiene intrínsecos. Es pues como he obtenido la fotografía de esta cámara. Luego tenemos que tener en cuenta que en general, y cuando en el receptáculo del rollo de la película a exponer, la película virgen, no hay espacio para albergar un chasis de 35 milímetros, pues no nos queda más remedio que si queremos utilizar la película de paso universal, y aunque ya tengamos adaptado el plano focal con las tiritas metálicas, que utilizar un relleno. En este caso lo hice con una goma de borrar, esta de tipo plasticoso, que es fácil de cortar y de adaptar, que nos reduzca el ancho de los ejes de 127 al paso universal. De este modo nosotros cargaríamos en oscuridad, por supuesto, en total oscuridad, nuestra película virgen, nuestra película de origen, con la película de paso universal del 35 milímetros, y en oscuridad, siguiendo en oscuridad, lo albergaríamos en el almacén, digamos, origen, y dispuesto el otro eje, también con la limitación del ancho al paso universal, para que la película no se mueva en el receptáculo de arrastre, de llegada. Tendríamos que enganchar también todo esto, seguiríamos en oscuridad. El extremo lo disponemos de manera que tenga la forma adecuada para engancharse en el eje receptor, eso es, y procedemos a su enganche de modo y manera que la película ya nos arrastre según vayamos exponiendo los fotogramas al eje receptor.
Todo esto, repito, que en oscuridad, con ese inconveniente. Ya cerraríamos la cámara, protegeríamos y empezaríamos el proceso de la fotografía. De todos modos, esta cámara, sin embargo, tiene una ventaja, y es que es capaz de albergar en el espacio destinado al carrete origen, al carrete de partida, es capaz de albergar un carrete de película normal y corriente, de paso universal, tanto en blanco y negro como de color. En este caso, desde luego, lo que estoy utilizando, lógicamente, es una película velada. Una vez hecho esto, pues evidentemente, como queda una holgura que hay que centrar la película a lo que va a ser la parte expuesta del negativo de paso universal, entre las dos guías que he añadido de una pequeña metálica recortada en este caso, un spray de cualquier producto, sin más historia, sin más problemas. Y una vez situado el carrete, hay que proceder a calzar el espacio sobrante con cualquier material, digamos, ligero, que nos permita ocupar ese espacio. Y yo he utilizado pues la misma goma que, como ya le he explicado, he utilizado también para reducir el ancho de los rollos de 127. Una vez situado el carrete e inmovilizado en su posición de servicio de la película, pues procedemos. Esto lo podemos hacer incluso digamos a la luz del día. Inicialmente todavía no necesitamos para nada estar oscura, pues simplemente dentro de lo que hemos destinado al espacio de la película, procedemos a enganchar nuestra película de paso universal. Pueden ser rollos recargados, como yo suelo hacer, como ya he explicado en otros vídeos, o rollos incluso comprados al efecto. Estos rollos se sitúan en el espacio destinado al arrastre. Esta cámara, la carga del chasis en su postura de arrastre es un poco pejiguera, porque al no levantarse la rueda, digamos, de arrastre, hay que ir buscándole la postura adecuada para que nos ajuste y nos permita meter el eje de arrastre, el punto de arrastre, en su postura adecuada. A partir de aquí comenzamos el arrastre, el mismo sentido que lo haríamos con el paso universal. Hay que tener cuidado porque hasta que no cerramos la película tiende a desplazarse el eje. Eso es. Una vez que cerremos va a sujetarse y ya no se va a mover. Entonces, una vez iniciado el enganche, cerramos. Es conveniente proteger no solamente el agujero donde contaríamos los números de la película de 127, que nos indicaría el número de fotogramas, sino incluso todos los cierres con alguna cinta adhesiva tipo electricista, una cinta negra, que impida lo más posible el paso a la luz, puesto que la película colocada no tiene protección, sino que es directamente expuesta a la luz si hubiera cualquier filtración. Y a partir de aquí, como quiera que evidentemente no podemos seguir la numeración de cada fotograma de acuerdo con la idea original de la cámara, en conjunción con los números que tiene grabados el paso del rollo de 127, pues yo he comprobado que normalmente he escuchado hacer con un rotulador borrable una señalita, y 2 vueltas suponen un fotograma. Así que 1 y 2
2 vueltas supone un fotograma. Y a partir de aquí pues ya podemos apuntar sol, sombra, flash, cuando funciona y demás es nuestro fotograma. También para hacer esto pues yo he reducido el tamaño de la ventanilla al objeto del 3×4, que en este caso va a quedar evidentemente horizontal, 4 de ancho y el ancho del fotograma, que vienen a ser los 3 centímetros lo que va a quedar. Colocar unas tiritas de cinta negra también para limitar el campo de visión a lo que va a ser realmente la exposición. Y así pues hasta el final, como digo, cada película, cada fotograma expuesto, contar una vuelta y otra vuelta. No merece la pena, digamos, el ahorro que podemos tener en películas si a partir de un determinado número de fotogramas hacemos una marca intermedia. Por ejemplo, si esta es roja, la otra puede ser verde, y decir de pasar paso, vuelta y mitad, y de esa manera según va engordando el enrollamiento, no se separarán tanto los fotogramas como lo harán en este caso. En fin, el objetivo es poder utilizar la cámara, dispararla y ver qué nos da. Por lo demás, pues su uso más sencillo no puede ser, porque es una sola velocidad la que tiene marcada la cámara, que se dice que es un cienavo. Yo no he encontrado un refrendo de que sea justamente esa velocidad en ningún lado, pero supongo que será algo aproximado a esa velocidad. Y las dos posturas de diafragma a escoger, de nube y sol. Evidentemente, y puesto que el enfoque es fijo, si no es infinito, pues casi, esta cámara funciona para distancias más cercanas, aprovechando la profundidad de campo de la poca abertura que esto tiene, que puede ser a lo mejor un 11 o un 16, dependiendo de la versión de sol-sombra. Evidentemente, si trabajamos al sol y cerramos un poco el diafragma, nuestra profundidad de campo aumentará y la aparente nitidez de la fotografía será mayor que disparando a la sombra. Vamos a ver ahora qué resultados pueden llegar a obtenerse, que es en definitiva de lo que se trata. Bueno, ni que decir tiene que una vez concluido la película, ya hemos terminado todos los fotogramas y hemos llegado al final, como hemos colocado nuestra, se supone que estoy haciendo los pasos y disparando el número de veces que me lo permita la longitud de la película, como hemos colocado nuestra película sin protección ninguna, cuando llegamos al final y la dureza del arrastre nos indica que ya no hay más película, si forzamos a lo mejor conseguimos despegar la película del eje que está dentro del chasis, y si la dejamos simplemente así, pues tenemos que irnos o bien a la manga de revelado, una manga negra opaca a la luz, o bien, que es más cómodo, cualquier cuarto oscuro, un cuarto de baño sin ventana o algo similar. Y allí abriremos nuestra cámara y nos vamos a encontrar que, a oscuras, por supuesto, que la película ha pasado del carrete original al eje, que nosotros tenemos que en oscuridad retirar con algo menos de dificultad que para su carga, y a partir de aquí pues o bien despegarlo del fiso que hayamos sujetado al eje de la cámara, o bien cortarlo para proceder al revelado de nuestro rollo. Y luego retiraremos lógicamente el carrete para volverlo a cargar o lo que queramos hacer con él. La adecuación de esta cámara, yo he situado también una cinta negra a este lado para ayudar a que el tapado del agujero para contar las exposiciones sea lo más completo posible. También es bueno de vez en cuando pues ver si se ha deformado la chapita esta del arrastre para mantener en lo posible la curvatura de campo de nuestra película. Vamos a ver entonces los resultados obtenidos. Viendo los resultados de lo que con esta cámara y según el proceso descrito hemos podido fotografiar, empezaremos por esta foto de la rotonda de Motriz, cruce de la carretera al puerto y la Ronda Sur,
en la que ya se ponen en evidencia los defectos característicos de esta cámara, la Sport. Vemos un centro relativamente válido, la señal de tráfico y tal, pues se podría dar por válida dentro de una cámara de esta gama. Y vemos como los bordes quedan totalmente desenfocados, pierden una pérdida total de nitidez, y el coche, el primer término, aparte de cierta borrosidad, creo que también adolece del movimiento, lo que significa que posiblemente la velocidad de un cienavo que se dice que tiene esta cámara no llegue a tal y se quede en un 50 o un 60 de segundo. La imagen evidentemente está presentada al tamaño de la pantalla en la que edito, de 1920 por 1080 píxeles, es decir, una imagen grande en la que resaltan estos defectos de pérdida, falta de definición y de nitidez, pero es precisamente de lo que se trata de ver hasta dónde llega la cámara. La siguiente imagen responde al encuentro de la Rambla Álamo en su cruce con la Ronda Sur, la prolongación de la Ronda Sur de Motril. Se repite un centro con una nitidez que podríamos dar por válida dentro de esta gama de cámaras. Tanto el puente, la farola, los edificios inmediatos tienen una nitidez, digamos, una definición aceptable, que vemos se difumina a medida que nos alejamos del centro y nos vamos a los extremos, tanto izquierdo, derecho, como el primer término del carril que tenemos en la zona inferior. La siguiente imagen corresponde a una toma en el Parque Pueblos de Motril, una familia dando a comer a las palomas al lado del estanque central del Parque Pueblo, y reiteramos una nitidez aceptable en la zona central que se pierde evidentemente hacia los bordes. Recordemos que hemos utilizado las chapitas para que la película pueda acompañar la curvatura del plano focal de la cámara, con la que se supone se corregían los defectos del objetivo, y vemos que precisamente en la que hubiera sido la zona más afectada si no hubiéramos utilizado estas chapitas, que es la zona central, que se hubiera hundido en el hueco de la ventana de proyección, al ser la película de paso universal inferior al tamaño del formato original del 127. Sin embargo, los bordes, que teóricamente deberían, tanto con guías como sin guías, de salir aceptables, en la medida que se alejan del centro vemos que pierden notoriamente su definición. La imagen siguiente corresponde a una de las rotondas de Motril. Esta está situada al final de la avenida Salobreña, camino de dicha localidad. Representa un homenaje a la mondera, un personaje típico de la monda motrileña en el proceso de la industria de la caña de azúcar. Y vemos aquí, quizás porque el primer término es un poco más cercano, que la validez del centro quizás se extiende un poquito más hasta volver a perderse totalmente en los bordes izquierdos y derechos. Pero vemos que tanto el primer término como el fondo tienen una definición aceptable para este tipo de cámara. Este tipo de encuadre posiblemente fuera el más frecuente en las fotos familiares para las que estaba pensada la cámara, y que podía justificar la validez de su uso. La siguiente imagen, un retrato del doctor Henry Norman Bethune, que fue un médico canadiense conocido por sus actuaciones profesionales prestadas siempre de forma humanitaria y altruista en varias guerras,
incluida la guerra en España de 1936. Actualmente dicho autor da nombre a la Ronda Sur de Motril, en uno de cuyos puntos de su recorrido se levanta este busto. Una manera de hacer un retrato de una persona, que pues, aquí podía parecer, digamos, de tamaño cuerpo entero, centrada a la imagen, por supuesto. También, si invirtiéramos la imagen en sentido horizontal, podría ser un grupo, y un grupo de amigos, como los que aparecen en la fotografía del blog de montaña, y vemos una definición perfectamente válida, siempre condicionados por la calidad intrínseca de la cámara. Como se suele decir, no se pueden pedir peras al olmo, pero es una imagen que justifica que esta cámara pues fuera la cámara familiar de los españoles, de muchos españoles, en las décadas de los 60, cuando aparece la misma, e incluso en la década de los 70, que como vimos sirvió para tomar la foto de los montañistas que se describe en este vídeo. La foto siguiente es una fachada de edificio que, si la vemos evidentemente al tamaño completo de pantalla, con una resolución total, como he dicho, de 1920 por 1080 píxeles, saltan a la vista todos estos defectos que hemos venido comentando, de falta de definición, notoria falta de definición en los bordes, con una zona central más o menos aceptable, perdiendo esa aceptabilidad a la medida que nos alejamos del centro de la imagen. Pero si esta imagen, en lugar de verla al tamaño completo de pantalla, la reducimos en su tamaño, vemos que esos defectos se diluyen y que aparece una imagen en la que la disminución de tamaño ha disminuido esos defectos y aumenta, sin embargo, la validez de la cámara, de los resultados de la cámara. Con esto no pretendo justificar los defectos de esta cámara, sino aclarar que precisamente el uso que se hacía de ella en fotos familiares habitualmente, raramente era para hacer fotos paisajísticas o similares. En fotos familiares, el tamaño que se solía imprimir la imagen, el positivado de estas imágenes, se entregaba en color. Quiero recordar que era un tamaño 9×9, reducido solamente a 9×9. Es posible que en el 3×4 llegara a positivarse en un 6×9, y en blanco y negro recuerdo haber visto fotos de ella de 10×10, pero con un generoso margen blanco alrededor. Con esto vengo a insistir en que, siendo una cámara de unas cualidades intrínsecas bastante pobres, sin embargo dio la suficiente talla para que muchas de las fotos que la gente de hoy día, los álbumes que vienen de sus padres o de sus abuelos, estén realizadas con esta cámara y se miren con el agrado de su contenido, sin detectar, sin hacer hincapié en los defectos que indiscutiblemente tiene esta camarita. Y esto es todo en este vídeo. Si le he entretenido, si le he conseguido descubrirle algo nuevo, yo me daré por satisfecho. Y si tienen interés en seguir viendo más historias, más cosas relacionadas con la fotografía y en general, y las cámaras antiguas en particular, no dejen de entrar y mirar en mi canal MyRehost. Muchas gracias.